Estimados hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con la parte 24 de este seminario acerca del tercer Elías y Eliseo, pero antes de ello vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por este día, por la salud y por la vida que nos das. Te pido que perdones nuestros pecados, que tengas misericordia de nosotros y que derrames tu Espíritu Santo para poder comprender el tema que vamos a tratar en este día. Danos inteligencia, sabiduría, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya estamos entrando a la parte número 24 de este seminario y vamos a seguir con el tema que hemos comenzado en la clase anterior, que es acerca de la estatua de Nabucodonosor, parte 2. El día de hoy vamos a tener mucha lectura. Sobre todo vamos a leer dos libros escritos por Ellen White. Uno de ellos es Profetas y Reyes y el otro La Educación. Comenzamos entonces. Este escrito está en el capítulo La verdadera grandeza del libro Profetas y Reyes. Vamos a leer. Aunque exaltado hasta el pináculo de los honores mundanales y reconocido por la inspiración misma como rey de reyes, Nabucodonosor había atribuido a veces la gloria de su reino y el esplendor de su reinado al favor de Jehová. Fue lo que sucedió después del sueño de la gran imagen. Su espíritu sintió la profunda influencia de esa visión y del pensamiento de que el imperio babilónico, por universal que fuera, iba a caer finalmente y otros reinos ejercerían el dominio hasta que al fin todas las potencias terrenales cedieran su lugar a un reino establecido por el Dios del cielo para nunca ser destruido. O sea, Nabucodonosor al principio reconoce que Dios es el que quita reyes y el que pone reyes, ¿no? Y le da, dice, ¿no? La alabanza a Jehová, le da la gloria a Jehová. ¿No? Eso es al principio, cuando Daniel le muestra el sueño. Más tarde, Nabucodonosor perdió de vista el noble concepto que tenía del propósito de Dios concerniente a las naciones, es decir, se le subió el orgullo, el ego, ¿no? Sin embargo, cuando su espíritu orgulloso fue humillado ante la multitud en la llanura de Dura, reconoció una vez más que el reino de Dios es sempiterno y su señorío hasta generación en generación. A pesar de ser idólatra por nacimiento y educación, y de hallarse a la cabeza de un pueblo idólatra, tenía un sentido innato de la justicia y de lo recto, y Dios podía usarle como instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito divino. Con la ayuda de los fuertes de las gentes, le fue dado a Nabucodonosor, después de años de pacientes y cansadores esfuerzos, conquistar Tiro. Egipto también cayó presa de sus ejércitos victoriosos y mientras añadía una nación tras otra al reino babilónico, aumentaba su fama como el mayor gobernante de la época. Impresionante. ¿No? Nabucodonosor entonces tenía un buen corazón, ¿no? Por lo que podemos leer, pero en momentos se o le enorgullece, luego es humillado y vamos a ver qué pasa de nuevo, ¿no? Y Dios le entrega estas naciones, Tiro, Egipto, ¿no? Sigamos. No es sorprendente que en su prosperidad un monarca tan ambicioso y orgulloso se sintiera tentado a desviarse de la senda de la humildad. O sea, no sorprende eso, pero el ser humano tiende a eso, ¿no? A desviarse. La única que lleva a la verdadera grandeza. Durante los intervalos entre sus guerras de conquista, pensó mucho en el fortalecimiento y embellecimiento de su capital, hasta que al fin la ciudad de Babilonia vino a ser la gloria principal de su reino, la ciudad codiciosa del oro, que era alabada por toda la tierra. Su pasión como constructor y su señalado éxito al hacer de Babilonia una de las maravillas del mundo. Recordamos esos jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Que fue una de las 7 maravillas del mundo. Halagaron su orgullo al punto de poner en grave peligro sus realizaciones como sabio gobernante a quien Dios pudiera continuar usando como instrumento para la ejecución del propósito divino. ¿Ah? Ese orgullo que él tenía ponía en peligro los propósitos que Dios tenía para con Nabucodonosor. En su misericordia, Dios dio al rey otro sueño para advertirle del riesgo que corría y del lazo que se le tendía para arruinarlo. En una visión de noche, Nabucodonosor vio un árbol gigantesco que crecía en medio de la tierra, cuya copa se elevaba hasta los cielos y cuyas ramas se extendían hasta los fines de la tierra. Los rebaños de las montañas y de las colinas hallaban refugio a su sombra, y las aves del aire construían sus nidos en sus ramas. Su copa era hermosa y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento, y manteníase de él toda carne.
Le da ese sueño Dios a Nabucodonosor para advertirle del riesgo que corría si seguía con esa actitud de orgullo, ¿no? Sigamos. Mientras el rey contemplaba ese grandioso árbol, vio que un vigilante y santo se acercaba al árbol y a gran voz clamaba: Cortad el árbol y desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre y séale dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Muy perturbado por el sueño, que era evidentemente una predicción de cosas adversas, el rey lo relató a los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, pero aunque el sueño era muy explícito, ninguno de los sabios pudo interpretarlo. Una vez más, en esa nación idólatra debía atestiguarse el hecho de que únicamente los que aman y temen a Dios pueden comprender los misterios del reino de los cielos. En su perplejidad, el rey mandó llamar a su siervo Daniel, hombre estimado por su integridad, constancia y sabiduría sin rival. Cuando Daniel, en respuesta a la convocación real, estuvo en presencia del rey Nabucodonosor, le dijo: Belsasar, que era el nombre de Daniel en arameo, ¿no? Ese es el nombre que le habían puesto a Daniel cuando estuvo en Babilonia, ¿no? Belsasar, Príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. Después de relatar el sueño, Nabucodonosor dijo: Tú pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Para Daniel el significado del sueño era claro y le alarmó. Estuvo callando casi una hora y sus pensamientos lo espantaban. Viendo la vacilación y la angustia de Daniel, el rey expresó su simpatía hacia su siervo. Dijo: Belsasar, el sueño ni su declaración no te espante. Daniel contestó: Señor, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. El profeta comprendía que Dios le imponía el deber de revelar a Nabucodonosor el castigo que iba a caer sobre él por causa de su orgullo y su arrogancia. Daniel debía interpretar el sueño en un lenguaje que el rey pudiese comprender, y aunque su terrible significado le había hecho vacilar en mudo asombro, sabía que debía declarar la verdad, cualesquiera que fuesen las consecuencias para sí. O sea, cualquiera que fuesen las consecuencias, Daniel tenía que decir la verdad, tenía que hablar con la verdad. Tenía que decirle la verdadera interpretación, la clara interpretación del sueño a Nabucodonosor. La verdad siempre por delante, hermanos. Entonces Daniel dio a conocer el mandato del Todopoderoso. Dijo: El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y que su altura llegaba hasta el cielo, y su vista por toda la tierra, y cuya copa era hermosa y su fruto en abundancia, y que para todos había mantenimiento, en él, debajo del cual moraban las bestias del campo y en sus ramas habitaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, ¿no? 7 años. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el rey, mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da. Y lo que dijeron que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se te quedará firme, luego que entiendas que el señorío es en los cielos. Entonces, ese árbol era Nabucodonosor, ¿no? Representaba a Nabucodonosor.
Y hemos visto también la interpretación paralela que se hace de ello, ¿no? Ese árbol como esa iglesia adventista, ¿no? Que Dios en su momento escogió para hacer una obra, pero pues al final cae, apostata como Nabucodonosor. Luego hay un remanente que se levanta y va a dar el mensaje, ¿no? Habiendo interpretado fielmente el sueño, Daniel rogó al orgulloso monarca que se arrepintiese y se volviese a Dios, para que haciendo el bien evitase la calamidad que le amenazaba. Suplicó el profeta, por tanto, oh rey, aprueba mi consejo, y redime tus pecados con justicia, y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Por un tiempo la impresión que habían hecho la amonestación y el consejo del profeta fue profunda en el ánimo de Nabucodonosor. Pero el corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. ¿M? La complacencia propia y la ambición no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey y más tarde volvieron a aparecer. O sea, Nabucodonosor tenía que ser purificado, hermano. Sí o sí tenía que pasar una purificación. A pesar de las instrucciones que le fueron dadas tan misericordiosamente y a pesar de las advertencias que representaban las cosas que le habían sucedido antes, Nabucodonosor volvió a dejarse dominar por un espíritu de celos contra los reinos que iban a seguir. Su gobierno, que hasta entonces había sido en buena medida justo y misericordioso, se volvió opresivo. Endureciendo su corazón, usó los talentos que Dios le había dado para glorificarse a sí mismo y para ensalzarse sobre el Dios que le había dado la vida y el poder. El juicio de Dios se demoró durante meses, pero en vez de ser inducido al arrepentimiento por esta paciencia divina, el rey alentó su orgullo hasta perder confianza en la interpretación del sueño y burlarse de sus temores anteriores. Qué decisión, qué mala decisión toma Nabucodonosor, ¿no? Despreció el aviso que Dios le había dado y en vez de usar el talento que Dios le dio para la obra de Dios, lo usó para glorificarse a sí mismo. Así que mucho cuidado, hermanos, con los dones y con los talentos que no son bien usados para la gloria de Dios, ¿eh? Porque todo eso se nos va a demandar. Impresionante. Un año después de haber recibido la advertencia, mientras Nabucodonosor andaba en su palacio y pensaba con orgullo en su poder como gobernante y en sus éxitos como constructor, exclamó, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Estando aún en los labios del rey la jactanciosa pregunta, una voz del cielo anunció que había llegado el tiempo señalado por Dios para el castigo. En sus oídos cayó la orden de Jehová. A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quiere se lo da. En un momento le fue quitada la razón que Dios le había dado, el juicio que el rey consideraba perfecto, la sabiduría de la cual se enorgullecía, desaparecieron y se vio que el que antes era gobernante poderoso estaba loco. Su mano ya no podía empuñar el cetro. ¿Cuál es el significado del cetro, de la vara? ¿Quién tiene la vara? El que tiene el que lleva el sacerdocio. ¿Quién tiene la vara? El cetro, el que lleva el sacerdocio, el líder, el ungido de Dios, el que Dios ha escogido, ¿no? Recordemos que la vara es sinónimo de sacerdocio. Entonces Nabucodonosor ya no tenía el cetro, ya no tenía el sacerdocio, ya no tenía, digamos, la vara, el poder que Dios le había dado. Se le quitó. Así como a la iglesia adventista, Dios también le quitó la vara para dársela a otro. Impresionante, ¿eh? ¿Cómo es el paralelo? Los mensajes de advertencia habían sido despreciados y ahora, despojado del poder que su creador le había dado y ahuyentado de entre los hombres, Nabucodonosor comía hierba como los bueyes y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves. Durante 7 años Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado delante de todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta y mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública, confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Dijo, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad.
ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis grandes me buscaron y fui restituido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. El que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. ¿No? Es impresionante. Entonces Nabucodonosor tiene dos etapas, una etapa antes de su humillación y otra etapa después, ¿no? Entonces podemos comparar a Nabucodonosor antes de su humillación, viene a ser pues la iglesia adventista, y luego en su segunda etapa viene a ser pues el tercer Elías. ¿No? Recordemos eso, hermanos. Eso lo hemos explicado en la clase anterior. Hay mucho paralelo aquí. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, a saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Estaba ahora cumplido el propósito de Dios, de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas, la proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios. Fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. ¿Esta historia nos recuerda a alguien? ¿A quién nos recuerda esta historia, hermanos? Esta historia nos recuerda a alguien. Alguien que se sintió seguro de sí mismo, cayó, negó a Jesús y luego resurgió como líder. ¿Quién fue esa persona? Pedro es el que resurge. Entonces tenemos a Pedro, a Pablo, a Nabucodonosor, el tercer Elías, la caída de la iglesia y su resurgimiento. Todas estas connotaciones se van uniendo. Todo este aprendizaje podemos sacar de la lección de Nabucodonosor. Lo que la pluma inspirada nos dice acerca de esto, impresionante. ¿Ah? Es una historia similar a la de Pedro. Cayó, pero resurgió. La iglesia adventista cae, pero resurge en manos del tercer Elías. ¿Mm? Entre los que estaban llevando la nación aceleradamente hacia la ruina, se destacaba el rey Sedequías, el rey de Israel, haciendo caso omiso de los consejos que el Señor daba por medio de los profetas. Olvidaba el rey de Judá la deuda de gratitud que tenía para con Nabucodonosor. Rey Sedequías, que era el rey de Judá, tenía una deuda de gratitud con Nabucodonosor. ¿Ah? Y violando su solemne juramento de fidelidad que había prestado en nombre de Jehová, Dios de Israel, se rebeló contra los profetas, contra su benefactor y contra su Dios. O sea, se rebela contra su benefactor, que es Nabucodonosor, y contra Dios. O sea, imagínense, si Nabucodonosor es el símbolo del tercer Elías, rebelarse contra el tercer Elías es rebelarse contra Dios, hermanos. En la vanidad de su propia sabiduría buscó ayuda acerca del antiguo enemigo de la prosperidad de Israel, enviando sus embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Pidió ayuda a Egipto, imagínense. Para el profano e impío príncipe había llegado el día del ajuste final de cuentas. El Señor decretó, depón la tiara, quita la corona. Hasta que Cristo mismo estableciese su reino, no se iba a permitir a Judá que tuviese rey. El decreto divino acerca de la corona de la casa de David era, del revés la tornaré, y no será esta más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. Depón la tiara, quita la corona. Dios quita esa corona a Israel de la mano de Sedequías. ¿Hasta dónde? Hasta que Cristo mismo estableciese su reino. Es decir, Israel ya nunca más iba a tener un rey, a no ser que sea pues el verdadero Cristo, ¿no? O sea, esa corona se le quita a Israel y ya no se la da. ¿A quién se le dio esa corona? Vamos a ver, ¿no? Sigamos. Vamos ahora a este libro, La Educación. Título es La historia y la profecía. El título que vamos a leer de este libro. La Biblia es la historia más antigua y abarcante que poseen los hombres.
nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Tan solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Únicamente en ella se da una historia de nuestra raza, libre de prejuicios u orgullo humanos. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre, según la historia humana, ¿no? Sin embargo, hay una batalla que está detrás. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho, pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás. Es la historia detrás de la historia, el conflicto de los siglos, ¿no? La historia detrás de la historia. Encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que se contempla detrás? Dice, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Todo esto está detrás de la historia, ¿no? La Biblia revela la verdadera filosofía de la historia. En las palabras de belleza inmaculada y ternura que el apóstol Pablo dirigió a los filósofos de Atenas, se expone el propósito que tenía Dios al crear y distribuir las razas y naciones. Él, de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿No? Ha prefijado el orden de los tiempos, impresionante. Podemos conocer cuándo Cristo viene, ¿no? Y los límites de su habitación para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarlo. Esto es lo que le dijo Pablo a los de Atenas, ¿no? Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Impresionante. Dice, si en alguna manera palpando podamos hallarlo a Dios. Palpar significa tocar. Palpar implica físicamente palpar a Dios. Sabemos que a Dios no lo hemos visto, ¿no? Pero ¿acaso no hay un representante aquí en la tierra que podemos palparlo y de esa manera podemos hallar a Dios? Pensemos en eso, hermanos. Dios declara, recuerden que para llegar a Dios tienes que pasar por Juan el Bautista, tienes que palpar a Juan el Bautista, tienes que palpar a Moisés para llegar a Dios, ¿no? Sigamos. Dios declara que cualquiera que lo desee puede entrar en los vínculos del pacto. Al crear la tierra, su propósito era que fuese habitada por seres cuya existencia fuera una bendición para sí mismos y para los demás, y un honor para su creador. Todos los que quieran pueden identificarse con este propósito. De ellos se dirá, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Mm? Dios ha revelado en su ley los principios básicos de toda prosperidad verdadera, tanto de las naciones como de los individuos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, declaró Moisés a los israelitas, refiriéndose a la ley de Dios, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen en las mismas condiciones y en el mismo grado a toda nación y a todo individuo que existe debajo del amplio cielo. El poder que ejerce todo gobernante en la tierra se lo otorga al cielo, el cielo, perdón. Y su éxito depende de cómo lo ejerce. ¿Ah? Es impresionante esta cita. El poder que ejerce todo gobernante en la tierra se lo otorga el cielo. O sea, el cielo es el que decide, ¿no? Quién gobierna y quién no. Y el éxito del gobernante depende de cómo este gobernante ejerce su cargo, si hace o no hace la voluntad de Dios. El atalaya divino dice a cada cual, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Yo te escogí, aunque tú no me conociste. Y para todos constituyen una lección de vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Impresionante, ¿no? Esta cita. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Cuánta gente al inicio de su obra, sin saber que había sido escogida por Dios, estaba haciendo la obra de Dios, ¿no? ¿Cuántos profetas, ¿no? Comprender todo esto, comprender que la justicia engrandece a la nación, que con la justicia será afirmado el trono y con misericordia, reconocer la obra de estos principios en la manifestación del poder que quita reyes y pone reyes, es comprender la filosofía de la historia. ¿Ah? Es comprender la filosofía de la historia, reconocer que
Dios es que el que dirige todo, el que está al control de todo. Detrás de la historia hay otra historia, ¿no? Únicamente en la palabra de Dios, únicamente en la palabra de Dios está esto claramente expuesto. En ella se muestra que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su pregonada grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Ahí está, hermanos, esta es la clave. Vamos a leer de nuevo. Únicamente en la palabra de Dios está esto claramente expuesto. En ella se muestra que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentran en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su pregonada grandeza. ¿Dónde está la fuerza? ¿Cómo se mide esta fuerza para que una nación venza, para que un individuo venza? Se mide por la fidelidad con que cumple el propósito de Dios. La fuerza del individuo se mide por la fidelidad, por la voluntad que hace, por la voluntad de Dios que ejerce. O sea, cuando el individuo hace la voluntad de Dios, es porque está haciendo una buena obra. Ahí se le mide la fuerza. Tiene una gran fuerza. ¿Cuándo tienes una gran fuerza? Cuando haces la voluntad de Dios, con la ayuda de Él. En la historia de la antigua Babilonia tenemos una ilustración de esta verdad. El verdadero propósito del gobierno nacional se le presentó a rey Nabucodonosor bajo la figura de un gran árbol cuya copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él a su sombra se ponían las bestias del campo, en sus ramas anidaban las aves del cielo. Esta figura muestra el carácter de un gobierno que cumple el propósito de Dios. ¿Ah? Un gobierno que protege y edifica a la nación. Dios engrandeció a Babilonia para que cumpliera ese propósito. Dios engrandeció a Babilonia para que cumpliera ese propósito. La nación prosperó hasta llegar a una altura de riqueza y poder que desde entonces nunca ha sido igualada. Impresionante, ¿no? Nunca ha sido igualada y que en las escrituras está adecuadamente representada por el símbolo de una cabeza de oro. En la palabra de verdad se predice claramente la caída final de los reinos terrenales. En la profecía anunciada cuando Dios pronunció la sentencia contra el último rey de Israel, se da el mensaje. Así ha dicho Jehová, el Señor, depón el turbante, quita la corona, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. Eso ya lo leímos, ¿no? Esa corona que le es quitada a Israel, ¿y a quién se lo da? Vamos a ver. La corona, aquí está, que se le quitó a Israel, pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esa corona, dice, ¿no? Que se le quita a Israel, que le quitan al rey Sedequías, pasa, esa corona pasa a Babilonia, pasa a Medo-Persia, pasa a Grecia y pasa a Roma. Y Dios dice, esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho y yo se lo entregaré. Luego, ¿a quién se le dio esa corona? Que pasó por Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Primero pasó por Israel. Se lo quita a Israel el poder, la corona, el cetro, ¿no? Y se le da a Babilonia. Luego pasa a Medo-Persia, luego a Grecia y Roma. Y luego ¿a quién se lo da? Dice Ellen White, mira, ese tiempo está cerca. Ellen White dijo, ese tiempo está cerca. O sea, en nuestros tiempos ya. Las señales de los tiempos declaran hoy que estamos en el umbral de sucesos grandes y solemnes. Todo está en agitación en el mundo. Ante nuestra vista se cumple la profecía del Salvador referente a los sucesos que precederán su venida. Oiréis de guerra y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La época actual es de sumo interés para todos los vivientes, los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres que piensan, de toda clase social tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor de nosotros. Observan las relaciones tirantes que mantienen las naciones, observan la tensión que se está apoderando de todo el de todo elemento terrenal y reconocen que está por encima, no, perdón, y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo está al borde de una gran crisis, al borde de una gran crisis. Eso en la época del lenguaje. Imagínense nuestra época, hermanos. ¿Mm? Imagínense nuestra época. ¿A quién pasó esa corona? Dice, esa corona que se le quita a Israel, pasa a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, hasta que venga aquel
a quien corresponde el derecho y yo se lo entregaré. Esa corona, bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase si Dios quiere, pues se la da a Cristo esa corona de espinas. Al rey Israel tuvo una corona de gloria, Babilonia también. Esa corona pasó por Medo Persia, Grecia y Roma, y luego esa corona se le entrega a Cristo, ¿no? O sea, Cristo recibió una corona de espinas por ti y por mí y por todos. Valoremos ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y luego dice, ¿no? Que Dios a quien quiere se lo da. ¿Quién tiene ahora el cetro, la vara, para guiar al pueblo de Dios? El tercer Elías, símbolo de Nabucodonosor en su segunda fase después de su humillación, ¿no? Em, Hermanos, la clase de hoy fue muy, muy interesante, hubo mucha lectura y va a haber una parte más de esta serie que estamos haciendo acerca de Nabucodonosor. Espero que lo hayan entendido, de verdad, eh, no- anhelo que lo hayan entendido. Recomiendo que vayan a la página web del Gran Engaño o al canal de YouTube de Víctor Savicens para que puedan ver más temas. Y muchas gracias por su atención y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por habernos bendecido con este día. Permite que lo estudiado en este día se grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.